Buenas noches, bienvenidos a Juzgue Usted. ¿Conoce usted la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal? Yo creo que muchos no lo conocemos. Por eso, para dilucidarlo, vamos a platicar esta noche con el licenciado Miguel Huitrón. Él es fiscalista, experto, y también con el licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, también fiscalista. Acompáñenos. Licenciado Miguel Huitrón, ¿qué es la elusión fiscal? La elusión fiscal viene a ser para los contribuyentes un evitar el pago sin lesionar la ley. Evitan el pago de la contribución mediante formas que no afectan, no violentan la ley. Lo hacen sesgados, lo hacen interpretando la ley, pero no la violan. No cometen infracción, no cometen delito, pero eluden muchas veces el pago. Y la evasión fiscal, licenciado Vázquez Robles, es totalmente distinta. Ahí sí hay un delito. Sí, porque los actos que se hacen son tendientes a eludir el pago del impuesto, no de manera correcta conforme a la ley, sino simulando actos que implican el no pago del impuesto. Y esto es un caso claro. ¿Pagamos impuestos los mexicanos? ¿Cómo Sí, se debería? Sí, y mucho, sobre todo en esta época, cada día es más difícil eludir el pago del impuesto si no es legal. Sobre todo tenemos dos rubros muy grandes de contribuyentes. Las personas morales que tienen un gran grupo de abogados muy preparados. ¿Y contadores? Y contadores que pueden hacer una ilusión legal y toda una estrategia. Las personas físicas estamos muy limitados. Claro. No podemos hacer mayor deducción más que la ley nos señale. Y hay un aspecto importante, más que ilusión, ahora lo que hay que tener cuidado es que todo lo que haga uno lo haga conforme a la ley, para que no tenga problemas en rechazos de deducciones y en otro tipo de movimientos que pueden afectar el pago del impuesto. Claro. Se habla mucho de que los grandes grupos empresariales eluden impuestos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, siempre ha existido el tratar de evitar el impacto del gravamen de una manera directa. El hecho es de que existen estudiosos de la materia, contadores, abogados, fundamentalmente, que tratan de encontrar esos resquicios, esas formas de interpretar la norma a favor. Lo que llamaríamos los huecos de la ley. Los huecos de la Los ley vacíos. que terminan en planeaciones fiscales, que ese es uno de los puntos donde actualmente el mundo está convulsionado, particularmente en México. Estamos convulsionados porque hay actitudes que eluden y que se han pensado a través del contador, el abogado, pero otras son actitudes agresivas, que son prácticamente evasión fiscal, fraude fiscal. Es eso. Sí, caray. Y los mexicanos sí pagamos impuestos. La mayoría de los que estamos dentro del padrón de contribuyentes. ¿Por qué se dice que hay una gran ausencia de contribuyentes en ese padrón? Bueno, uno de los informes que presenta el sistema de administración tributaria es que este padrón de contribuyentes crece día a día, lo cual debemos de considerar que es un éxito. Claro. Que no quede nadie fuera. Una diferencia es el número de contribuyentes y otra, cuántos efectivamente se pagan. En el caso de las personas físicas los llamamos cautivos, porque no hay forma de evadir o eludir el pago del impuesto, ya que estos se auxilian de terceros que verifican que se cumpla con las obligaciones. El aspecto financiero más importante o ideal sería que todo el mundo pagara. No los mismos impuestos, pero sí cada quien en proporción a su capacidad, y en estas condiciones el país tendría mucho más ingresos. Se han incrementado los ingresos definitivamente, con un número de contribuyentes que inclusive se llaman incorporados, que se supone que eran los que estaban en una economía informal y que se tratan de formalizar. Yo creo que con este trabajo y muchos otros más que faltan, se logrará que esos 60 millones de contribuyentes efectivamente paguen y la carga inclusive pueda disminuir dado el número de contribuyentes, y esto es mejor en todos sentidos para todos. ¿Es fácil incorporarse al sistema de administración tributaria para los informales? Sí, se ha simplificado la forma de cómo acceder a regularizarse. Creo que sí es difícil una situación de lo que es el pequeño contribuyente al mediano,
que a veces no cuentan con la asesoría adecuada y ellos van y quieren darse de alta y es difícil. Es difícil en tanto se ha modernizado todo de tal manera que por mucho es necesario que pasen el trago amargo de darse de alta. A pesar de que digan que es fácil, que vengan, existe la posibilidad de que lo electrónico lo incorporen y la verdad es de que sí es un paso delicado, difícil, por virtud de que debería de ser más simplificado y más fácil. Definitivamente, tienes usted razón. Yo conozco un caso de una empresa a la cual le pedían tener un teléfono registrado a nombre de la empresa para poder registrarlo. Hijo. Entonces era muy, muy difícil poder entrar al padrón de contribuyentes. El darse de alta en el banco, tener la cuenta del banco, cuánto contribuyente hoy en día quiere pagar sus impuestos y porque está demonizado el hecho de que se maneje efectivo, pues hay contribuyentes que venden el auto, venden la camioneta, quieren regularizarse y le dicen al contador: oye, contador, quiero ponerme al día. No, pues no puedes pagar en efectivo. Tienes que depositarlo en la cuenta bancaria y de ahí pagar los impuestos. Y eso es realmente algo con el cual empieza un nudo ciego del contribuyente que debería de facilitarse más. Es cierto. Hace un par de años hubo una reforma fiscal. ¿Esta reforma fiscal, desde su punto de vista, ha rendido los resultados que se esperaba de ella? Si estamos hablando de la reforma a partir de 2014. Exacto. Que lo que propuso fue un incremento de cobro de impuestos. Desde luego, es muy fácil decir, en lugar de cobrar el 30 de renta, cobras el 35 y viene un resultado de mayor captación numérica. Pero yo creo que en ocasiones lo importante no es la cantidad, sino la calidad de contribuyentes. Yo en lo personal creo que en la actualidad los impuestos de las personas físicas son muy altos. Máxime que se eliminaron deducciones que por lógica eran prudentes. ¿Alguna sugerencia a los legisladores para esta reforma fiscal sea efectiva? Mire, Francisco, aquí hay un punto que hace complejo este planteamiento, la elusión fiscal y la evasión fiscal. Es compleja desde un punto de vista en el cual es como lo han dicho algunos tratadistas, algunos comentaristas, de que es una moneda con dos caras. Entonces, si la vemos desde el punto de vista de la cara del fisco, en el cual pretende recaudar más, yo voltearé los ojos a la cara del contribuyente, aquel contribuyente que paga sus impuestos como persona física, un médico, un arquitecto, un abogado, que paga sus impuestos, pero ya lo están limitando. Esa cara debe de atender a unos aspectos todavía más profundos no solo hasta psicológicos, pero vámonos a quedar con lo social. Entonces, ese aspecto hay que mirarlo ya desde otro punto de vista. Nosotros los fiscalistas estamos muy atentos qué pasa en la ley, pero ¿qué pasa con los sociólogos, los psicólogos que vean que por qué el mexicano no paga sus impuestos? Pagamos impuestos, pero quienes no los pagan, quienes sí consiguen evadir, ¿qué penas tienen? Bueno, la penalidad de la ley fiscal es grave, diría yo. Yo siempre he pensado que al fisco hay que verlo no con miedo, sino con respeto. Claro. La gente tiene que cumplir con sus obligaciones y debe de estar consciente que no hay castigos ni penas, hay consecuencia de sus conductas. Entonces, efectivamente, una planeación agresiva de elusión con simulación de actos jurídicos sí es grave porque lesiona al país. Lesiona al país al referirnos a todos. Miguel ahorita refería de que no hay día en el periódico que no veamos que un nuevo funcionario, un nuevo gobernador, y honestamente golpea mucho porque pensar que un gobernador como el de Coahuila se le habla de que se llevó muchos millones y dice uno, bueno, ¿y de dónde salen esos millones? De los contribuyentes que estamos pagando. ¿Y las penas son diferentes para elusión y para evasión? Bueno, la elusión siempre referimos a un aspecto legal en el cual se pueden realizar ciertos actos para evitar el pago del impuesto. La elusión es una manera burda y corriente de simular actos para no pagar impuestos. Y esto sucede en el mundo, está sucediendo en el mundo. Los grandes consorcios de todo el mundo
están haciendo una serie de actos jurídicos para no pagar impuestos. Ya tuvimos un caso de una empresa que en Irlanda simulaba actos y pagaba creo que $1,000 por cada $1,000,000 que generaba. Vaya. Y fue sancionado. Esto por una serie de actos de simulación. Yo, en lo personal, creo que este es un aspecto que debe corregirse. Inclusive hay estudios a nivel internacional donde se invita a los países a que tengan mucho cuidado y mucho control de todas estas grandes empresas para que cumplan con sus obligaciones y paguen. Porque además esto es muy, muy notorio. El grupo de contribuyentes, personas físicas, es más sólido que las empresas. Hay empresas que tienen mucho más ingresos que muchos contribuyentes y no pagan impuestos. En cambio, las personas físicas, pues los impuestos son excesivos y esto ya lo vivimos en México. En el año de 1986, el impuesto sobre la renta a las personas físicas llegó a estar calculado al 60.5%. Entonces esto provocaba que el gobierno hacía como que cobraba y los contribuyentes como que pagaban. Esto se fue corrigiendo poco a poco y los resultados fue que cuando impuestos sobre la renta bajó al 28%, se incrementó su captación. Claro. Entonces son aspectos que a veces piensa uno hasta dónde puede estirar la liga. Habíamos convertido al gobierno en nuestro socio. Sí. Ganábamos la mitad o más de la mitad de la Más de la gobierno. mitad y un socio además grosero, agresivo y que no cumplía con sus obligaciones. Entonces, lo dijo Miguel, efectivamente todo lo que vemos, lo que percibimos de noticias, nos impacta todos los días. Claro, claro. Pues ha sido muy aleccionadora su presencia, licenciado Huitrón, muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que muchas de las cosas que imaginábamos pero no sabíamos, desde mi punto de vista han quedado aclaradas. Gracias por su presencia. Gracias a usted, Francisco. También, licenciado Vázquez Robles, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos y aquí está. Esperamos tenerlo por aquí próximamente. Gracias, con Gracias. todo gusto. Penas económicas, penas incluso carcelarias, pero no hay mayor pena que la pena moral de no haber contribuido con tu país. Tiene usted ya los elementos para conocer la elusión y la evasión fiscal. Así que haga su veredicto y juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Medir el alcance real de las redes de Internet para movilizar masas vía redes sociales es vital en la agenda de investigación de este siglo. El mundo vio aterrado el episodio del ruso Alexei Makiv en Cancún, objeto de un fallido linchamiento por una turba incitada por las redes sociales. El soviético cayó en su propia trampa. Vivió publicando en YouTube ataques contra la gente de esa ciudad en donde vivía, que irritada convocó a castigar al insolente, con tanta eficacia que juntó una multitud decidida a lincharlo. El ruso al huir mató a un joven y salió malherido. Este triste episodio muestra el doble filo de las redes, que son ya segunda piel para los jóvenes, en los que alienta atrocidades que siguen alienados por una sociedad que apenas comprenden. Y esta es Primera Llamada.